This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En Chile hay personas que ponen sentido de urgencia a los dolores, las deudas, los problemas de nuestro país. Y el bienestar de la niñez es uno de ellos. Son líderes que buscan transformar realidades, construyendo comunidades y que literalmente escriben el futuro de Chile desde la causa que abrazan. Voces que Impactan es un ciclo de entrevistas que te invita a conocer las historias de quienes lideran el cambio social en Chile hoy. Cada episodio una conversación íntima con los protagonistas de la red de impacto de Fundación Colunga, donde puedes descubrir cómo se forja el liderazgo auténtico, movido por un propósito, y cómo la innovación y la acción colectiva pueden generar transformación. Una idea comprometida con el bien común puede, sabemos, producir incidencia y literalmente transformar vidas, porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos, sino de movilizar acciones. Y cambios, por supuesto. Voces que Impactan, impulsa la Fundación Colunga aquí en CNN Chile Radio Podcast. Saludamos a nuestra entrevistada Blanquita Honorato, que fue subsecretaria de la niñez y que actualmente es administradora municipal en la comuna de San Miguel. Blanquita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Bien y tú? Muy bien, un gusto tenerte acá. A ver, cuéntanos sobre tu trabajo actual como administradora municipal de San Miguel y cómo llegaste a dedicar tu carrera al bienestar de la niñez, porque claro, mucha gente que trabaja en lo público en un gobierno, después se va al mundo privado. Yo no sé cómo era tu historia anteriormente, pero has decidido seguir en el trabajo en el Estado. Sí. Para mí, bueno, la causa de la niñez la tengo desde que salí del colegio, yo creo. Cuando chica participé en todo voluntario que podía llegar a existir, hice mis prácticas, todo en torno al tema. Y la verdad es que siempre me ha motivado y sí, efectivamente, claro, uno cuando trabaja en el Estado después vuelve a lo privado, pero yo siempre he vuelto a lo privado como sin fines de lucro, a las fundaciones. Uh-huh. Creo que el terreno, el territorio que te entrega el trabajo como en la calle que muchas veces provee las fundaciones es muy enriquecedor para luego volver al Estado al tema de la política pública. Y en esa línea entonces sí, efectivamente me he mantenido todo el rato dentro de lo público, pero también haciendo como algún switch hacia lo privado precisamente para conocer la realidad, para ponerle cara a las cosas que uno piensa que pueden ser buenas, digamos, y para que efectivamente las políticas públicas que se vayan implementando tengan criterio de realidad y que efectivamente se ajusten a las necesidades de ellas, las particularidades que tienen los niños, su familia, los territorios distintos en los que viven. Y tú te has especializado en infancia vulnerada, ¿cierto? Sí. Que es como la cara más triste de una sociedad. Los niños que sufren y que están al cuidado del Estado. Recorriste, entiendo, hace hartos años, hace unos 15 años, los CREAT, que son los centros para la protección de la niñez que dependen del Estado, no de organismos colaboradores, aunque ahí también, por supuesto, que hay muchas carencias, ¿cierto? ¿Eso terminó de convencerte para trabajar en esto y qué evolución has visto en estos 15 años respecto de la infancia vulnerada en manos del Estado? Yo creo que esa es una de las experiencias más terribles que he tenido en mi vida. Creo que ahí conocí o pude presenciar realmente como la desesperación y la desesperanza en la que crecen los niños y niñas que están bajo el cuidado del Estado. Y en esa línea sí, yo creo que eso como fue afianzando. Yo creo que en la medida en la que más me iba metiendo en el tema, más se ha ido afianzando mi compromiso también con la temática. Yo creo que así en términos de evolución, al principio tenía una idea más romántica como de salvar a los niños y esas cosas, y yo creo que hoy en día la experiencia me ha dado un criterio de realidad más práctico, donde también se entiende que hay que sortear burocracia, que los tiempos son a veces más largos de lo que uno quisiera, que a veces los obstáculos son más de los que uno quisiera, pero también creo que tengo ahora una visión más completa de cómo ir solucionando los problemas y con unas expectativas también más ajustadas. Y yo creo que hay una pregunta que nos hacemos todos en Chile: ¿por qué no se puede superar el tema del trato a la infancia vulnerada, ¿cierto? ¿Por qué no podemos generar mejores condiciones de protección para estos niños? ¿O por qué no se puede evitar que estos niños
caigan en esa situación de tanta vulnerabilidad. ¿Cuál es tu convicción a estas alturas? Yo creo que como sociedad fallamos al sacar a la familia como foco, ¿ya? ¿Y por qué creo esto? Porque yo creo que nadie tiene, o bueno, casi nadie, pero en verdad nadie realmente tiene una guagua para poder pegarle, para poder abusarla, sino que efectivamente la mayoría de las familias, las mujeres, tienen guaguas para crear familia, para criarlos, para entregarles amor, pero van pasando cosas en el camino que finalmente terminan en vulneraciones de derechos, ¿cierto? Entonces, quizá a veces, no sé, la imposibilidad de tener otro lugar donde vivir hace que yo me quede con mi pareja maltratadora, la imposibilidad de poder, da lo mismo, de tener no tener que darles qué comer a mis niños hace que yo me meta con quizás cualquiera y eso, y así, ¿cierto? Entonces, creo que si bien estamos empezando a volver hacia allá, hacia la importancia de la familia, yo creo que al tratar a los niños como individuos solamente, sin considerar el contexto en el que vivían, yo creo que un poco fallamos, y lo mismo lo comunitario, o sea, yo creo que lo comunitario también durante mucho tiempo, bueno, los tiempos de dictadura se abolió completamente, digamos, pero después ha costado mucho retomarlo, y en una sociedad donde los papás tenemos 3 semanas de vacaciones y los niños tienen 3 meses más, las vacaciones de invierno y la de septiembre, la de no sé qué, la comunidad es muy importante, las redes de apoyo, y yo creo que hemos perdido eso como sociedad, nos hemos centrado mucho en el individuo, y eso hace que efectivamente los niños carezcan de redes de protección que les permita ejercer sus derechos de manera adecuada. Estamos en año electoral, tú has dicho que los temas de niñez son como una especie de botín político y que muchas veces se ponen posiciones importantes para hablar de niñez o para políticas públicas de niñez a gente que no tiene el conocimiento. ¿Tú crees que eso vaya a cambiar? ¿Tienes alguna expectativa de este año electoral? Bueno, uno siempre tiene expectativas y no pierde la esperanza, pero yo pienso que, como te decía, yo creo que poco a poco, en general, de manera transversal, hemos ido entendiendo que no podemos considerar al niño solo, sin su contexto. Entonces, yo espero que se mantenga eso, que se mantenga la idea de que las familias no son malas de por sí, sino que les pasan cosas que finalmente terminan en vulneración de derechos. Y espero que vayamos fortaleciendo los territorios, y también una de las razones por las cuales yo ahora estoy en una municipalidad, porque también es importante poder ir fortaleciendo los territorios, aunque sea de a uno, para que las familias puedan ejercer su rol protector, porque el Estado, ni con sus mejores profesionales, ni con las mejores platas, programas, lo que uno sea, intenciones, aunque uno ponga, da lo mismo, el presidente de Harvard a liderar el servicio de protección especializada, no va a reemplazar el rol que tiene la familia en la vida de un niño. Entonces, si es que nosotros no nos preocupamos de fortalecer los territorios para que las familias puedan ejercer ese rol protector que es irreemplazable, yo creo que ahí está como la clave, y pienso que entre más avancemos hacia allá, mejor nos va a ir. Has trabajado tanto en el Estado como en la sociedad civil, tú lo decías. ¿Cómo se complementan estos espacios para generar cambios reales en favor de la niñez? Como te decía al inicio, yo creo que para quienes trabajamos en las políticas públicas es fundamental y necesario pasar periodos de tiempo en el territorio trabajando como directamente con las personas, que es el trabajo que te provee o la experiencia que te provee trabajar en fundaciones. O sea, y te lo digo todo así como ejemplos concretos, digamos. Yo trabajé en Piñera 1, en la división del Sename en ese momento. Y luego de eso, pensando en que se podía hacer con la misma plata, pero mejor gestionada, etcétera. Luego de eso me fui a trabajar en un hogar de niños y me di cuenta como las trabas burocráticas que habían, que no se solucionaban generando solamente un nuevo servicio, sino que efectivamente había que generar otro tipo de cambio en la política pública. Y cuando volví entonces a la Subsecretaría de la Niñez y también tuve a cargo ahora la creación del nuevo servicio de protección especializada, son cosas que pude incorporar, ¿cierto?, con mayor criterio de realidad, también conociendo a la gente, conociendo a los niños, a los beneficiarios, y eso obviamente te genera una pertinencia más importante. Y gracias a eso, no gracias a mí, digamos, sino gracias a poder contar con esa experiencia, se hizo más fácil la tramitación de esta ley y pudo salir, digamos. Así de concreto. Hablemos de liderazgo. Tú dices que los liderazgos actuales se mueven más por el poder que por el liderazgo en sí mismo, por llevar adelante una causa. Y eres parte de la red de impacto de Fundación Colunga para fortalecer precisamente los liderazgos en la sociedad civil en Chile. ¿Cómo esta experiencia
ha impactado en ti? ¿Ha cambiado tu forma de ver el liderazgo? O sea, totalmente. Por una parte, yo creo que uno siempre piensa que, bueno, yo en verdad, siempre pienso que no soy suficiente, ¿sí? Y es extraño cuando otra organización te dice, no, yo te elijo porque en verdad creo que tienes potencial. Y uno ve que en verdad uno tiene también, o yo me lo tomo así como una responsabilidad también en torno a eso mismo. O sea, que ya no soy solamente yo y lo que yo creo que puedo lograr, sino que también hay otros que tienen expectativas sobre mí. Entonces, obviamente esta experiencia me hace ver que, por una parte, que tengo que potenciar mis habilidades porque tengo una responsabilidad y que me tengo que educar más y tengo que saber más cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, generar una red también de contacto y de apoyo que siempre también enriquece muchísimo la gestión, digamos, en el sentido de que, o sea, no sé, ahora mismo que estábamos hablando con Marcelo Mayra, que estaba justo antes conversando contigo, y nos encontramos, entonces digo, ya, mira, podríamos hacer esto y esto, entonces efectivamente se van generando sinergias conociendo estas distintas redes que son muy ricas y muy enriquecedoras, y yo creo que también van un poco en la línea de lo que hablábamos antes, como fortaleciendo el tejido social que va permitiendo que nosotros como sociedad también vayamos creciendo. Y desde tu perspectiva, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil, además desde el gobierno central o el gobierno municipal, ¿cómo podemos asegurar que las instituciones que hemos creado y que tratamos de ir perfeccionando para proteger a la niñez, como la Defensoría o la subsecretaría que tú encabezaste, puedan cumplir realmente con su propósito? Y ahí yo creo que volvemos a la pregunta anterior de cómo hacemos que tengamos líderes y no necesariamente personas ahí por el poder o por el puesto. Eso por una parte. Creo que es importante que haya gente que en verdad se comprometa por la causa, no que esté ahí porque quiere ser subsecretaria, porque quiere ser defensora, sino más bien porque en verdad les importa la causa. Y yo creo que eso es más difícil a veces, sobre todo en estas causas que son tan terribles, porque la gente muchas veces no quiere verlas, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay una responsabilidad de quienes están por encima de tomar decisiones, de elegir a las personas que van a estar a cargo de estas instituciones, que sean acordes, y a veces esas personas quizás no son las más políticas ni las más cercanas en términos ideológicos, pero sí sabemos que pueden gestionar bien, eso por una parte. Y por otra parte, también creo que es importante que la sociedad civil ahí también tiene un rol inevitable e ineludible de presionar, porque el Estado siempre va a ser lo que viene haciendo porque es una máquina demasiado pesada. Y cambiar las cosas requiere muchísima presión. O sea, y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, no sé, en el programa de gobierno de Piñera II no estaba para nada la ley de garantía de los derechos de la niñez. Nada, no estaba ni mencionada, no era ni una idea ni nada. Y la sociedad civil presionó y dijo que nosotros no vamos a sacar el servicio hasta que no saquemos la ley de garantías y bla. Y salió la ley de garantía. Y eso estaba totalmente fuera de lo que el Estado quería hacer en ese momento, pero lograron con coordinación, con un montón de cosas, presionar para mover el cerco, digamos. Entonces, yo creo que ahí también la sociedad civil tiene un rol importante de fortalecerse, de estudiar también, de involucrarse, que permita un poco ir presionando al Estado para que efectivamente haga lo que tiene que hacer. Y por último, Blanquita, y pensando en un futuro prometedor, ¿cuál es tu anhelo pensando en el bienestar de la niña? Uy, tantos. A ver, mi anhelo es que como sociedad entendemos que con los derechos de los niños, digamos, no se juega, digamos, en el sentido de que no son menos importantes, sino todo lo contrario. Mi anhelo es que entendamos como sociedad que tenemos un rol importante en la protección de los derechos de los niños, que ya no sacamos nada con enseñar a los niños que no se suban a los autos de los extraños, digamos, sino que aquí no somos nosotros, o sea, son los extraños los que no tienen que subir al niño al auto, digamos, y tenemos una responsabilidad como adultos, como protectores y como garantes de los derechos de los niños, y yo creo que si es que logramos hacer eso y logramos entender que detrás del trauma que le generamos a los niños al vulnerar sus derechos de manera grave, ¿verdad?
tenemos una peor sociedad, que al final eso es lo que hoy día estamos viendo, ¿verdad? Los reflejos de habernos olvidado de los derechos de los niños. Yo creo que si es que volvemos atrás y volvemos a cuidarlos y a protegerlos, creo que, y a protegernos entre todos también, yo creo que podemos lograr una mucho mejor vida para todos. Muchas gracias, Blanquita. No, gracias Mucha a ti. suerte. Un gusto. Gracias. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.